Bienvenidos amigos a otro video de magentaradio.com, el canal que lo tiene todo. Hoy en nuestro ciclo de gestión empresarial vamos a hablar de los diferentes tipos de contrato, saludando a las personas que en este momento se vinculan con la transmisión y a las personas que van a ver el video después. No solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica. Arranquemos diciendo que un contrato de trabajo es un documento legal en el que se formaliza un acuerdo y es un acuerdo de voluntades entre un patrón, que puede ser un empresario, un dueño de una tienda, un gerente de una organización, etcétera, y un trabajador. En ese contrato se detallan los términos de la relación de trabajo entre ellos. Es importante que se sepa cuál es el marco legal de un contrato de trabajo. Y eso lo debe revisar cada persona en su respectivo país. En el caso de Colombia, está regulado en el Código Sustantivo de Trabajo o Código Laboral en los artículos 22 al 75. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato de trabajo? Primero, que es una actividad personal. Quiere decir que es el individuo el que la debe realizar y no otra persona. Pareciera algo obvio, pero es que justamente esa es la claridad que debe tener un contrato. Segundo punto, que debe tener una remuneración, en este caso económica. Y la tercera, que debe haber una subordinación, es decir, debe tener a quien reportarle, debe tener un jefe. Aclaro que la remuneración principalmente es económica, pero también puede ser en especie. Las formas del contrato de trabajo. Hay dos formas, una que puede ser verbal y otra que es un contrato escrito. El contrato de trabajo verbal es aquel en que no se firmó ningún documento, donde los acuerdos son exclusivamente de palabra. Y el contrato escrito, pues en este caso en Colombia está regulado por el artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo, y todo lo que se acuerde dentro de esa relación laboral debe estar consignada ahí en ese contrato de trabajo. Hablemos de la duración de un contrato de trabajo. Hablemos del más apetecido, que es el contrato a término indefinido. Este contrato se caracteriza porque tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de fin. Establece desde luego un vínculo laboral. Hay el pago de seguridad social, que la paga pues una parte del trabajador, ya veremos esos valores, y otra parte el empleador o la empresa contratante. También goza de algo que se llama las prestaciones sociales. También tiene una caja de compensación. En este caso, el contrato indefinido tiene algo en particular, y es que la persona puede hacer el retiro voluntario y se puede ir en cualquier momento, no tiene que pagar preaviso, pero también lo puede desvincular la empresa y eso tiene unas condiciones. Resulta que el contrato a término indefinido es uno de los más apetecidos porque se considera que es digamos, un contrato que le ofrece a la persona un nivel de estabilidad bueno. También tiene algo que se llama liquidación. Quiere decir que la persona, cuando termina el contrato, sea porque se vaya o sea porque lo despidan o porque le cancelen el contrato intempestivamente, tiene derecho a una liquidación, es decir, no se va con los bolsillos vacíos. Además, en el caso de que el despido haya sido injustificado, tiene derecho a una indemnización. Y como dije hace un momento, es el contrato más apetecido porque tiene una serie de garantías que ya hemos mencionado y que vamos a aclarar más adelante. Hablemos de la indemnización. Resulta que en una empresa una persona tiene un contrato a término indefinido y de repente fue despedido. No hubo una justa causa, es decir, no se le hizo un proceso en el cual se determinara una razón específica por la cual la persona saliera, sino sencillamente de manera intempestiva el jefe o la empresa decidió cancelar el contrato. Entonces, en ese caso, por tener este contrato, la persona tiene derecho a una indemnización, pero eso tiene dos condiciones. La primera es si el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos mensuales. En ese caso, la persona tendrá 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Ejemplo, la persona fue despedida cuando tenía 10 meses, 11 meses, pero con contrato indefinido, pues le van a pagar esos 30 días solo por la indemnización, aparte de la liquidación. El segundo caso es si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales por cada año después del primero.
Si miramos la pantalla aquí al costado derecho, pues vamos a encontrar un ejemplo. Resulta que la persona cuando trabaja, en este caso que trabajó 4 años y medio, perdón, 3 años y medio, el primer año obtendría 30 días de salario. Por el segundo y el tercer año obtendrían 20 días de salario por cada año. Y en el cuarto año, perdón, la persona va a obtener la mitad porque trabajó medio año, es decir, obtendría 10 días de indemnización. Quiero ser muy reiterativo en eso. Una cosa es la indemnización y otra cosa es la liquidación. Son dos cosas aparte. Cuando a una persona se le va a despedir, se le debe hacer el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Hacer el llamado de atención verbal, el llamado de atención por escrito, la sanción, etcétera. Cuando se lleva a cabo todo ese debido proceso, pues digamos que el despido tiene justa causa. Cuando no se le lleva el debido proceso, es lo que decimos que se denomina como despido sin justa causa, y ese en el contrato indefinido es el que da lugar a la indemnización. Hay un segundo caso en la indemnización y es cuando la persona gana más de 10 salarios mínimos. Y en este caso, si la persona tiene ese tipo de sueldo, resulta que por el primer año se le van a pagar 20 días. Pero si la persona lleva varios años trabajando, gana más de 10 salarios mínimos vigentes de ese momento, va a recibir por ese primer año los 20 días, pero por los años siguientes va a recibir 15 días. Es el ejemplo que estamos viendo aquí en el costado derecho. Puede pasar que la persona haya trabajado 2 años y 3 meses, 2 años y 5 meses, 2 años y 10 meses. Pues bueno, en ese caso lo que se hace es pagar esos meses de manera proporcional. Seguimos con el contrato a término fijo. Resulta que el contrato a término fijo es el más utilizado por lo menos en esta parte del mundo y es un contrato que tiene una fecha de inicio y que tiene una fecha de fin, o sea, se conoce apenas se firma el contrato. Tiene vínculo laboral, tiene o goza de seguridad social, lo mismo, una parte la paga el trabajador, otra parte el empresario, también tiene derecho a prestaciones sociales, también tiene derecho a una caja de compensación, y comento lo de la caja de compensación porque recuerden que las cajas de compensación pagan un subsidio cuando las personas tienen hijos menores de 18 años, pero también hacen apoyos subsidios también y apoyos a nivel de educación, a nivel de viajes, a nivel de vacaciones, etcétera. Por eso es importante también la caja de compensación. Aquí cuando hablamos del retiro voluntario, ocurre que hace algunos años tocaba avisar cuando uno se retiraba, pero realmente uno puede irse de cualquier trabajo y no tiene la obligación de pagar un preaviso. Desde luego, hay que dejar las puertas abiertas en todas las empresas y es conveniente avisar para que consigan el reemplazo y que queden las condiciones en buenos términos, ¿vale? Que esa relación, aunque se haya terminado de trabajar, pues quede bien con el jefe y haya la oportunidad de volver más adelante, sea al mismo cargo o a un cargo superior. Hablamos de una estabilidad relativa porque realmente hay contratos que se hacen a 3 meses, a 4 meses, 6 meses, y eso no le genera tanta estabilidad al trabajador, ya que tiene una fecha que a veces se cumple muy rápido. ¿Tiene derecho a liquidación? Sí, correcto. Y el tema de la indemnización, en el caso del despido, pues realmente tiene unas condiciones diferentes a la del contrato a término indefinido, porque como aquí ya se sabe la fecha en la que se termina, vamos a suponer que el trabajador ha sido contratado por 3 meses y deciden cancelarle el contrato ya habiendo pasado el periodo de prueba, digamos que a los 2 meses. Pues sencillo, ahí la indemnización realmente no es un pago por días por el tiempo de servicio, sino realmente por el tiempo que falta porque se cumpla el contrato. Ahora, si no se avisa con anterioridad, en el caso del patrón, el contrato se renueva automáticamente. Y como ya les comenté, es el contrato más común, por lo menos en esta parte del mundo. Miremos algunos otros aspectos del contrato a término fijo. Por ejemplo, el contrato de trabajo a término fijo debe estar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado ninguna de las partes
avisara por escrito a la otra de su terminación, de no prorrogar el contrato con una antelación inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual. La verdad es que el trabajador sí puede avisar por escrito, no es tan común, pero digamos que ese protocolo se debería hacer. Pero sobre todo ahí la connotación la tiene es el empresario, porque si el empresario no le avisa con 30 días mínimos de antelación que no se le va a renovar el contrato al trabajador, ese se renueva automáticamente y en las mismas condiciones que se habían pactado. Por lo tanto, si a la persona no se le avisa, si por ejemplo le van a avisar 15 o 20 días antes de que se acabe, la persona tranquilamente puede decir no firmo, porque el contrato ya se va a renovar por la misma cantidad de tiempo. Eso es un requisito que a veces se olvida. Por último, no obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Ese detalle también es importante tenerlo en cuenta. Hay contratos a término fijo por un año y recuerden que puede ser hasta por 3. Hablemos de un contrato que se llama contrato por obra y labor. Las condiciones de este contrato son las siguientes. Primero, finaliza cuando una obra que ha sido contratada ya se ha entregado. Este contrato es muy usual, por ejemplo, cuando hay unas obras o cuando hay unas tareas que no demandan tanto tiempo. Aquí en la foto, por ejemplo, vemos el tema de la construcción. Es muy habitual en este segmento. En donde se terminó la obra, pues se terminó el contrato. Este contrato puede ser verbal o escrito y recordemos que la connotación de un contrato verbal prácticamente es la misma que un contrato por escrito. Lo que pasa es que desde luego que las empresas, no importa el tamaño que tengan, se cuidan mucho del tema del contrato verbal porque queda también como muy en lo abstracto. Entonces es mejor que quede sentada cada una de las cláusulas y las condiciones en las cuales se va a llevar esa relación contractual. Tampoco requiere preaviso para su terminación y como les comentaba es un contrato que es muy ideal para quienes ejecutan obras por tercería. Este contrato tiene un vínculo laboral, también tiene seguridad social, también tiene prestaciones sociales y también puede tener caja de compensación. Algunos ejemplos es, por ejemplo, cuando se construye una carretera, una instalación eléctrica en un edificio, un estudio de factibilidad o se implementa una solución informática para una empresa. Estos son algunos de los ejemplos más comunes. Hablemos del contrato de aprendizaje. Este contrato es bien interesante y tiene muchos beneficios, sobre todo cuando las personas han terminado de estudiar y se van a estudiar, a continuar su formación en una carrera técnica o tecnológica. Permite a las empresas y a los empleadores contratar estudiantes, por ejemplo, del SENA, que es una institución muy grande aquí en Colombia, pero también permite contratar a personas de universidades o de institutos educativos que estén formalizados, es decir, que tengan una resolución, que tengan los permisos para poder funcionar. ¿Por qué es bueno este contrato? Porque aparte de que la persona continúa en formación, realmente va a recibir un beneficio económico. Miremos, la obligación de contratar aprendices surge desde el momento en que la empresa cumple los requisitos exigidos por la ley. Esto es tener mínimo 15 empleados. Hablo del caso de Colombia. Verifica en su país si existe esta modalidad, que seguramente sí la hay. Solo pueden ser contratados como aprendices los estudiantes del SENA, de las universidades y las instituciones educativas debidamente reconocidas por el Estado, según en Colombia el artículo 37 de la ley 789 de 2002. Cuando uno es empresario, este tipo de leyes no las puede obviar porque es que hay unos compromisos que se deben cumplir. En el contrato de aprendizaje se paga un sueldo o salario. En este contrato no se paga un sueldo o salario, sino que se paga una compensación económica por parte de la empresa que lo patrocina. Y su monto depende de si el aprendiz está en la fase lectiva o en la fase práctica. Quiere decir, aquí realmente no hay un pago como sueldo. Aquí lo que hay es una compensación, como un reconocimiento. Y el valor va a variar dependiendo de la fase en la que se encuentre la persona.
en el caso de Colombia, en el caso del SENA y en el caso de las instituciones que forman para el trabajo, la fase lectiva es la fase en la cual la persona está en las aulas, es la fase en la cual la persona está yendo propiamente a estudiar. Cuando se trata de un programa técnico, normalmente son 6 meses en la fase electiva. Cuando se trata de un programa tecnológico, son 18 meses en la fase lectiva, es decir, en el aula. Y en la fase práctica serán los siguientes 6 meses, que ahí es donde propiamente el aprendiz, el estudiante, sigue todavía aprendiendo, pero ya en otro escenario, que es la empresa. La fase lectiva, en el caso de Colombia, paga el 50% del salario mínimo. Quiere decir que mientras que la persona esté yendo a estudiar cumplidamente, le van a pagar el 50% del salario mínimo. Terminada esa fase y ya estando en la fase práctica, es decir, en la empresa, la persona va a recibir el 75% del salario o hasta el 100% del salario. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de cómo esté la cifra de desempleo en ese momento, o mejor, cómo ha sido el comportamiento del desempleo en cifras y que sea menor al 10%. Cuando supera el 10%, entonces va a ser el 75% lo que se le pague a la persona, pero cuando la cifra está menor al 10% en el desempleo, le van a pagar el 100%. Eso tiene ahí una connotación, es que se analiza también el año anterior. Sigamos. En el contrato de prestación de servicios, que es el que vamos a revisar ahora, no establece un vínculo laboral, pero lo vamos a revisar porque así como dijimos que el contrato a término fijo es muy común, el contrato a término al contrato de prestación de servicios también es bastante común y de hecho es uno de los preferidos por los empresarios, ya que en ese contrato se obvian algunos compromisos y hace que sea mucho más beneficioso para el empleador. No así en todos los casos para el trabajador, pero eso justamente es lo que quiero que revisemos en este contrato de prestación de servicios. A diferencia de un contrato laboral, este contrato no tiene prestaciones sociales, no tiene obligaciones, digamos, frente al pago de seguridad social, pero tampoco el trabajador tiene, digamos, un horario estricto de trabajo porque si lo tuviera, automáticamente se configuraría un vínculo laboral. Veamos, la empresa solo paga el valor acordado por el servicio. El empleador no se hace cargo ni de licencias de maternidad, ni de pago de incapacidades, ni beneficia con primas, ni asume cuotas de cesantías, pensiones, salud, vacaciones o beneficios para fiscales. Miren cómo en este tipo de contratación el empleador realmente no asume mayor cosa más allá de pagar el servicio prestado. Por lo tanto, si una persona que tiene, por ejemplo, en el caso de las damas, tiene un contrato a término de prestación de servicios, perdón, y queda embarazada, el contratante no asume absolutamente nada. Nada es nada. Por lo tanto, uno tiene que ser consciente al momento de firmar un contrato de prestación de servicios de ese tipo de condiciones. El contrato por servicios puede establecerse por cualquier monto, porque no está regido por el Código de Trabajo y por lo tanto no se basa en el salario mínimo vigente. ¿Qué tiene entonces de bueno un contrato de prestación de servicios? Fácil. Cuando se negocia muy bien la actividad por la cual se va a prestar ese servicio, por la cual se va a cumplir, pues puede ser muy lucrativo, ya que como no tiene unas condiciones hacia el futuro, como no tiene unas prestaciones hacia el futuro, puede ser beneficioso tanto para el empleador como para la persona que va a realizar la prestación del servicio. En este caso, al contratista, que es como se le llama a la persona que va a realizar el servicio, se le hace una retención del 11% y este también debe pagar en su totalidad la salud y la pensión. A uno, cuando tiene contrato de prestación de servicios, quien lo contrata a uno, no le va a hacer el pago si uno no garantiza que ha pagado la salud, la pensión, y eso es un requisito indispensable. ¿Qué significa eso? Que el contratista debe asumir el 28.5%, que es el monto que se toma del ingreso base de cotización. Ejemplo,
si la persona va a realizar una actividad por la cual le van a pagar 3 millones, pues debe sacar el 40% de esos 3 millones, que son 1.200.000 pesos. A eso se le llama IBC, ingreso base de cotización. Y sobre ese 1.200.000 debe cancelar el 28.5% que corresponde a salud y pensión. Repito, ¿quién lo paga? La persona, el que va a realizar el servicio. En contraprestación, este tipo de contratación tiene la ventaja de que no obliga al trabajador a cumplir un horario. El contratista puede administrar su tiempo y su energía y comprometerse con otros contratos de servicios y con otras empresas. Hablemos un poco de la seguridad social, y es porque hace un rato cuando dijimos que había un vínculo laboral, que había unas prestaciones, etcétera, pues eso tiene que ver con la seguridad social, y en este caso la seguridad social se compone de la salud, o también conocida como EPS, con la pensión, con los riesgos profesionales y con la caja de compensación. Tengan en cuenta que cuando uno tiene un contrato a término fijo, a término indefinido, etcétera, pues la persona, de acuerdo al sueldo que tenga, debe pagar una parte y otra parte la va a pagar la empresa. Ejemplo, supongamos que la persona en este momento está contratada y debe hacerse cargo de su parte de la salud, pues aquí en este caso es el 4%, que son 35.112 pesos, y el empleador tendrá que pagar el 8.5%, que corresponde a 74.613 pesos. La sumatoria de estas dos cosas da 109.729 para este ejemplo que estamos viendo en pantalla. La salud y la pensión para el trabajador es la misma, es el 4%. Miremoslo acá, 4%. ¿Vale? En los riesgos profesionales, que tiene que ver con las aseguradoras de riesgos laborales, vamos a contemplar que ese pago no lo hace el trabajador, lo hace el empresario, y lo va a hacer de acuerdo a un nivel de riesgo. Tenemos desde el 1 hasta el 5. Por supuesto, el 5 pues es para actividades que ya son muy riesgosas. Leamos lo que dice aquí: varía según el tipo de riesgo de acuerdo al cargo del trabajador y se paga a una ARL o aseguradora de riesgos laborales, así se llaman ahora. Por acá dije hace un rato que la salud es la EPS, lo que pasa es que así se le conoce, o sea, cuando uno habla en Colombia de la salud, está hablando propiamente del pago o del servicio, mejor, que se presta a través de una EPS. Si ustedes notan, los valores que paga el empleador, pues siempre son altos. Si hablamos de la caja de compensación, que también la paga el empleador, mire, en este ejemplo son 35.112 pesos. Si uno suma esto, si uno suma lo de riesgos profesionales, si uno suma la cuota que él debe pagar de pensión y si uno suma la cuota que debe pagar de salud, pues siempre es un dinero importante. Por eso es que muchas empresas prefieren utilizar el contrato de prestación de servicios y no establecer un vínculo laboral con un trabajador a través de otro tipo de contrato. Hablemos de las prestaciones sociales, que también se logran a través de tener una contratación por un tiempo fijo, o sea, por un contrato a término fijo o por un contrato a término indefinido o por obra y labor. Estas prestaciones sociales son en beneficio del trabajador. Miremos cuáles son. Son las cesantías, que se trata de una provisión mensual y que realmente es un mes de salario por cada año de servicio y es proporcionalmente a una fracción. O sea, cuando no se completa el año, pues entonces se tomará de acuerdo al tiempo que se haya trabajado. Estas cesantías no es que uno las pueda sacar cuando quiera, sino que realmente hay unas condiciones para retirarla. La primera condición es que yo la quiera invertir, por ejemplo, en la compra de vivienda, o que la quiera invertir, por ejemplo, en estudio. Esas cesantías, ¿cuándo se consignan? Se consignan cada año. En Colombia la fecha límite para que las empresas las consignen es mejor el 14 de febrero de cada año. Ahora, cuando se termina la contratación, cuando se acaba el contrato, cuando la persona decide retirarse, sí le entregan esas cesantías. ¿Dónde está esa plata de las cesantías? Fácil, en un fondo de pensiones y cesantías. Ahora, hablemos de los intereses de cesantías que están por acá.
Pues de acuerdo a lo que ya tenga en cesantías, a mí me van a pagar un interés por esas cesantías, que al año equivale al 12%, es decir, el 1% anual. ¿De dónde sale esa plata? Pues esa plata la tiene que aportar la empresa. Por lo tanto, hablamos de una provisión es porque con cada nómina que se paga, el empresario tiene que estar provisionando esa plata, es decir, guardándola para cuando se requiera. Hablamos también de algo que se llama la prima de servicios, que es también una provisión que se guarda mensual y que equivale a un mes de salario y que se paga por semestre, es decir, es realmente un solo monto pero dividido en dos fechas. La primera fecha que es en junio y la segunda fecha que es en diciembre. Esa es la famosa prima que tanto nos gusta. Ahora, hay primas extralegales que se hacen por convenios con las empresas o que ofrecen las mismas empresas y que son adicionales a esta prima de servicios. Como se pueden dar cuenta, aquí está asociado el artículo del Código Sustantivo de Trabajo al cual pertenece cada una de estas prestaciones sociales. Y también vemos como prestación social la dotación, que aquí en la descripción vemos que se tiene que entregar a quienes devengan entre 1.470.000, perdón, hasta 1.475.000 pesos, que son 2 salarios mínimos mensuales, y que tenga más de 3 meses de servicio. Esa dotación es propiedad de la persona, o sea, realmente cuando ya se le entrega y la persona la ha utilizado y se retire, pues realmente ella se puede llevar su dotación siempre y cuando cumpla con estas condiciones que están acá. Seguimos. Y hay una nómina que es el pago mensual que hacen los empresarios a sus trabajadores por todos los servicios que se han prestado, o mejor, por las características de la contratación que se tenga. Esa nómina nosotros la podemos hacer hoy en día a través de un paquete contable, pero también la podemos liquidar en Excel. Y yo les voy a dejar aquí en la descripción del video un enlace a una nómina que podemos descargar para hacer ejercicios en Excel y que nos van a facilitar el entendimiento de este proceso. Recuerden, la contratación formal es lo mejor para el trabajador, pero si usted va a ser contratado a través de prestación de servicios, por favor negocie bien ese contrato, porque usted es el que tiene que asumir la seguridad social, y cuando usted revisa las cifras, de pronto se lleva una sorpresa. Nos vamos a encontrar en otro video de Magenta Radio, así que su amigo de siempre, William López, les dice chao, chao.